Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, y el Dios de paz. Amén. Imaginémonos por un momento que estamos en un mundo donde todo lo que puedes ver son el reflejo de espejos rotos. O no sé si ustedes han entrado a esas casas de espejos en festivales o en ciudades de hierro, no sé, quizás por ahí en Salitre Mágico, no sé, si han ido a estos festivales, si han entrado a estas casas donde hay muchos espejos, ¿cierto? Y vemos cómo el mundo se distorsiona o esa realidad que creemos ver no es la verdadera. Quizás vamos dando pasos por esa casa donde hay muchos espejos o ese mundo donde hay muchos espejos rotos además, y esas imágenes son distorsionadas, la luz es confusa y cada reflejo muestra una versión falsa de la realidad. Así de distorsionadas y esa luz confusa y cada reflejo que nos muestra esa falsa realidad son lo que nos rodea ahora en este tiempo, en este mundo. Todas esas cosas, todas esas verdades distorsionadas, esas medias verdades y mentiras bien disfrazadas son las que nos rodean. Nosotros quizás vamos por allí, por la calle y bueno, de repente un accidente y empieza la gritería y uno con otro. ¿Y quién tiene la verdad? ¿Quién es el que está diciendo la verdad? O quizás están por allí en su trabajo y empiezan a hablar de política y empiezan a decir, no, que el presidente tal y el otro presidente, que es mejor este. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién es el que está diciendo la verdad? O como esta mañana, algunos decían que el temblor había sido en Villavicencio, otros decían que había sido en la Mesa de los Santos, y la realidad es que fue por aquí en Cundinamarca. Unos decían que había sido de 4.2, otros decían que fue de 6.5, otros decían que lo habían sentido como un terremoto. ¿Quién tiene la verdad? Y es precisamente, amados hermanos, nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, debemos vivir según la palabra de Dios. O sea, ¿según qué? La verdad. Porque esta es la verdad, la que el Señor nos ha dejado para que tú, para que yo podamos vivir en esa verdad, para que podamos diferenciar esas mentiras que el mundo quizás nos ha puesto allí en nuestros ojos, quizás lo ha puesto allí en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos ha dicho muchas mentiras, pero la palabra de Dios es la que alumbra nuestro camino. Dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues es mucha la oscuridad y es mucha la mentira que está allá afuera, pero el creyente vive según la palabra de Dios. Para el desarrollo de esta enseñanza, quiero que nos basemos solamente en el versículo 9. Dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. En primer lugar, amados hermanos, antes de ese primer lugar, quiero que oremos al Señor y pidamos la dirección de nuestro Padre en este momento tan especial de la exposición de su palabra. Padre, bueno eres. Bendito es tu nombre por sobre todas las cosas, Señor, porque eres un Dios vivo, eres un Dios fiel, un Dios misericordioso, amoroso y bondadoso con nosotros, Señor. Vemos tu mano, Señor, todos los días, todo el tiempo. Te sentimos cerca, Señor, porque tú estás allí peleando como poderoso gigante a favor de nosotros. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón humillado a pedirte, Dios, que seas tú guiándonos, que seas tú, Señor, tomando nuestra mente y nos des la inteligencia para poder entender tu palabra, para poder atender a lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, Señor.
Queremos vivir en tu verdad, queremos caminar por tu camino, Señor, para poder ser siervos, Señor, que puedan adorarte en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, delante de tu presencia, reconociendo que tú estás allí, Señor, y nos escuchas. En Cristo Jesús, amén y amén. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Este versículo no solo resume el estilo de vida de Pablo, sino que también traza un camino para que todo cristiano, para que todo creyente que desea vivir conforme a la verdad pueda hacerlo. Vamos a desglosar o vamos a quizás ir punto por punto en este llamado que nos hace también el Señor a través del apóstol Pablo, y aprendamos acerca de lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. ¿Cómo vivir conforme a la verdad? En primer lugar, debemos aprender y recibir la verdad. Empezando allí a quizás resumirlo un poco o hacerlo un poquito más amplio. Ahí en el versículo 9, en la primera parte, lo que aprendisteis y recibisteis. Y la verdad es esencial para nuestra fe. Eso que hemos aprendido quizás desde niños, eso que hemos aprendido quizás desde adolescentes o desde muy temprano en nuestra vida, es muy esencial para que podamos vivir en la verdad. Yo recuerdo que cuando estaba más niño, más joven, mis papás daban la Biblia y nos decían, bueno, vamos a hacer el devocional. Este es un tiempo muy especial en el cual vamos a conocer de Dios. Ellos siempre llegaban a casa y traían historias bíblicas y libritos por allí y nos decían, hijos, esto es importante, denle el valor que tiene. No es cualquier cosa, no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y recuerdo esos versículos que dicen, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y todo esto me hace pensar qué importante es la palabra del Señor en mi vida. Qué importante es la palabra de Dios en la vida del creyente. Porque si queremos vivir en la verdad, debemos buscar la palabra de verdad. No debemos ir quizás con filósofos, incluso con personas que dicen saber la palabra del Señor y solo creer lo que ellos dicen. Pues quizás todos, pero ¿quién no se equivoca? Nuestro Señor. Nos ha dejado el manual perfecto, donde ir, donde aclarar esas dudas, donde aclarar todas esas cosas que quizás nos tienen confundidos. Él nos ha dejado su palabra y ese aprender y ese recibir depende mucho de nosotros, porque si nosotros no nos disponemos para aprender, no nos disponemos para recibir, esa verdad no va a morar en nuestro corazón. Desde muy temprana edad, recuerdo mis papás nos decían, usted solo tiene que hacer su devocional. No espere a que nosotros le digamos, ya hizo el devocional, ya agarró la Biblia, se levantó de su cama, oró al Señor, le dio gracias porque lo tiene vivo hasta este momento. Y muchas veces quizás no lo hacía, y lo reconozco delante de ustedes, me daba pereza. Pero cuando empecé a entender que mi relación con el Señor era importante para mí, para que mi camino fuese enderezado, para poder pisar en esos pasos y seguir por el camino de la verdad, entendí que la oración, entendí que el estudio de la palabra del Señor es importante. Y para poder empezar a vivir según la verdad de la palabra del Señor, tuve que empezar a cambiar esos hábitos que quizás tenía en mi niñez y empezar a leer la Escritura, a poder, así no quisiera, porque tenemos que reconocer todos que muchas veces no tenemos ganas de leer la Biblia. Pero la única forma que podamos vivir conforme a la verdad de la palabra del Señor es yendo a la verdad, es yendo a su Escritura. Vivimos en una época en la que cada quien tiene su verdad.
Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso les ponía el ejemplo hace un momento. Quizás hay muchas verdades en este mundo, quizás hay muchas cosas que nos han dicho que son verdades, que no hay que no hay dos géneros, que hay muchas personas que quizás no saben qué hacer con su vida y tienen es que están deprimidos o están ansiosos. Muchas ideologías han aparecido por allí en el mundo. Y se nos ha dicho en los colegios, en las universidades, en los trabajos, que eso que ellos dicen es verdad. Que la biología se equivocó. Que la Biblia se equivocó. Y que lo que dice la Biblia, que lo que dice la biología no es verdad. Y ellos dicen que los niños, los bebés, no saben qué género tienen, si son hombres o si son mujeres o si son cualquiera de los otros 5,000 géneros que se inventaron ahora. Y es precisamente cuando nosotros como creyentes debemos ir a la palabra del Señor, hacerle las preguntas a la Biblia, Señor, ¿qué dice de esto? Porque la verdad es que en el colegio, en la universidad me están diciendo que existen más de 100 géneros. Pero ¿qué dices tú? Y allí es cuando vamos a empezar a caminar, a vivir en la verdad. Por eso, amados hermanos, la verdad no es una opinión, no es una interpretación cultural. La verdad es la palabra de Dios que es viva y eterna. ¿Cuántos lo creen? Y en esa verdad debemos vivir cada uno de nosotros. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Quiero que lo repitamos todos a una voz. Juan 17, 17, no sé si lo podemos poner allí en las pantallas. Para que lo podamos leer todos. Juan 17, 17. Dice todos a una voz, 1, 2, 3. Santifícalos. Y qué importante es este versículo para entender por qué debemos vivir en la verdad. El Señor nos dice que debemos ser santificados en su verdad. Si nosotros como creyentes no tenemos una vida en santidad, entonces estamos viviendo como los que están allá afuera. Y estamos transitando, estamos caminando por una vida llena de desórdenes, de cualquier cantidad de barbaridades que nos alejan de Dios, de su amor, de su misericordia. Y la palabra de Dios dice que debemos santificarnos en esa verdad. ¿Y esa verdad cuál es? Porque sigue diciendo, santifícalos en tu verdad, en tu palabra, y que la palabra es verdad. Y al la verdad no ser una opinión ni una interpretación, entonces entendemos que la palabra de Dios es la única verdad absoluta a la cual hacemos bien en estar atentos, a la cual hacemos bien en estudiar, en prestarle atención, en darle la importancia que ella merece. Porque si lo que dicen allá afuera es mentira, entonces ¿qué debo creer yo? ¿Qué debo buscar yo? La palabra del Señor, la verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Amados hermanos, por eso nosotros debemos buscar la verdad de la palabra del Señor y la enseñanza en la iglesia. Pablo enseñó a los filipenses con fidelidad. Aprendieron y recibieron la verdad porque fueron enseñables, por así decirlo. Se dejaron enseñar, se dispusieron para que pudiesen aprender lo que era la verdad. Hoy la iglesia sigue siendo un lugar donde se predica, se enseña y se explica la verdad. ¿La estamos valorando? Pero también debemos estar abiertos a la verdad, incluso muchas veces si esa verdad nos incomoda. Sabemos y entendemos que la palabra actúa como un espejo. Y ese espejo nos dice cada uno de los defectos que tenemos.
Y quizás no sé si usted se ha visto en un espejo en la mañana y usted se ha mirado y no sé qué ha dicho, espero que cosas buenas. Y usted ve que quizás su ojo ahí tiene un ojo más chiquito que el otro. A mí me pasa eso. Cuando estoy muy cansado, este ojo izquierdo se me pone más chiquito. Y eso es de familia. Y en las mañanas cuando me levanto y me veo al espejo, pues yo digo, Señor, ¿qué sucedió aquí? Y quizás lo tomo a manera de risa, pero lo que hace la palabra del Señor o lo que nos muestra la palabra del Señor, siendo ese espejo, no es muchas veces cosas agradables. Pues ella nos dice que somos desobedientes. Pues ella nos dice que somos infieles. Pues ella nos dice que cada vez que pecamos es como si escupiésemos al Señor, es como si tirásemos el latigazo y le diésemos al Señor Jesucristo y le dijéramos, no nos importa lo que tú hiciste en la cruz. Yo vivo como se me da la gana. Y quizás muchas veces ese espejo de la palabra del Señor tristece y arruga nuestro corazón, porque nos convence de ese pecado que está allí. Y el corazón nos duele y el Espíritu Santo nos contriñe, nos muele. Eso hace la palabra del Señor. Pues ella es el espejo. Y muchas veces esa verdad no nos agrada. Muchas veces esa verdad nos duele. Y por eso quizás no queremos leer la Biblia. Muchas veces quizás decimos, no, pero es que siempre que abro la palabra del Señor, el Señor me da 3 bofetadas, ¿para qué la voy a abrir? Y esa verdad que nos incomoda, esa verdad que nos duele, es la que nos va a llevar a caminar, a transitar por ese camino de la verdad. Pues el Señor quiere con todo su corazón que nosotros podamos caminar o ir en pos de esa verdad. Y esa verdad no siempre nos acaricia, no siempre nos dice, ay, tú eres mi hijo amado, no siempre, tranquilo, el que habita al abrigo del Altísimo, pues morará bajo la sombra del Omnipotente. No siempre nos dice que nos va a cuidar en medio de cualquier situación. Muchas veces nos confronta. Muchas veces nos da la vuelta, nos baja los pantalones y nos da 3 nalgadas. Pero solo la verdad que duele es la que puede sanar. Es la que puede sanar tu corazón. Es la que puede sanar tu alma. Es la que te dice que aunque quizás no estás haciendo las cosas bien, tienes esperanza y tienes la oportunidad de hacerlo bien. Tienes la oportunidad de ser fiel al Señor. Tienes la oportunidad de demostrar verdaderamente ese amor que dices tener por el Señor. Y de esa forma podemos empezar a aprender y a recibir la palabra del Señor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué actitud tenemos frente a la palabra del Señor, frente a la palabra de verdad? ¿Tenemos actitud de discípulos? ¿O tenemos actitud de críticos? ¿Estamos dispuestos a desaprender el error y abrazar la verdad aunque rete nuestras ideas previas? En esta mañana quiero hacerte un llamado a eso, a que esas mentiras que por años hemos acumulado en nuestro corazón, en nuestra mente, y las hemos puesto como verdades, podamos sacarlas, podamos limpiar nuestro corazón y podamos empezar a atender, a aprender la palabra de verdad, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, también debemos oír y ver la verdad en acción, pues dice allí Filipenses capítulo 4 versículo 9, lo que visteis y aprendisteis,
y oísteis y visteis en mí. El apóstol Pablo daba un ejemplo de cómo vivir en la verdad, de qué hacer con esa palabra que había aprendido, con esos principios que el Señor Jesucristo le había dado, con esas cosas que desde quizás muy pequeño él sabía, porque entendemos por el contexto de la palabra del Señor que Pablo era un doctor de la ley. Se sabía la escritura que había en ese momento al derecho y al revés, pero no vivía según la verdad. ¿Y qué hacía Pablo antes de ese encuentro con el Señor? Perseguía a los creyentes, les azotaba, les tiraba piedras quizás, los asesinaba. Y él creía en su corazón y en su mente que esto era lo que el Señor Jesucristo quería. Porque todas esas personas estaban viviendo en pecado y no se había dado cuenta de que él también estaba viviendo en pecado. No estaba viviendo en la verdad. Pero cuando el Señor aparece a su vida, como ese resplandor el cual apareció allí, su vida cambió por completo. Y ese Pablo azotador, maltratador, ese Pablo persecutor, cambió. Ahora Pablo, que era lastimado por defender la palabra del Señor, ahora era el Pablo que era perseguido por predicar la palabra del Señor. Ahora él era el que daba ánimo a esos creyentes que estaban por allí quizás atribulados, dolidos, tristes, resentidos. La verdad no es solo conocimiento, sino que ella es también práctica. Eso que hemos oído, eso que hemos visto, debemos hacer. Así como Pablo había oído del Señor Jesucristo, así como Pablo había oído del Señor Jesucristo, él también hizo. La vida de Pablo fue un sermón con pies. Y si lo analizamos desde nuestro punto de vista, podemos ver cómo fue Pablo antes de Cristo. ¿Cómo fue Pablo después de Cristo? Y no sé si usted se ha puesto a analizar algunas veces, ¿será que mi vida se parece a la de Pablo? ¿Será que mis acciones antes de Cristo eran o son parecidas a las de Pablo? Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y cuando conociste a Cristo, vivió en tu vida? ¿Sigues viviendo como antes? ¿O ahora vives en la verdad de la palabra del Señor? Porque el apóstol Pablo no se quedó con eso que había aprendido de niño, con esas cosas que quizás sus padres, sus maestros le habían enseñado que era la verdad. Y él desaprendió todas esas mentiras para poder aprender, para poder llenarse de la verdad de la palabra del Señor. Dios nos da modelos de fe. Quizás no tengamos un Pablo aquí en la iglesia, o quizás sí. Pero seguramente entre nosotros hay hermanos o hermanas fieles. Quizás hay una hermana que ora mucho y está dispuesta y está presta para apoyar siempre en este hermoso ministerio. O quizás hay un joven entre nosotros íntegro, con sus acciones, con sus palabras, adora al Señor. Y en esos modelos debemos fijarnos también nosotros. Así como Pablo nos decía, pues, vean lo que yo hago, porque lo que yo hago lo aprendí del Señor Jesucristo. También cada uno de nosotros quizás tiene su propio modelo. Quizás tiene esa persona a la cual siempre va cuando se siente mal, cuando se siente triste, porque esa persona vive, camina en la verdad. Y queremos aprender de esa persona y queremos parecernos a esa persona. Yo recuerdo que cuando tenía más o menos años, yo decía que quería ser como mi papá. No estaba diciendo que quería ser pastor,
pero sí estaba diciendo que quería ser o quería tener ese carácter que mi papá tenía. Porque muchas veces mi papá fue maltratado, fue incluso abofeteado con palabras, con acciones de las demás personas, y mi papá siempre se quedó callado. Mi papá no salió a responderle, a decirle cualquier cantidad de cosas, teniendo la autoridad como pastor. Él se quedó callado. Y siempre iba al Señor. Yo siempre, en esa niñez, ahí en la casa, bueno, después de llegar del colegio, yo llegaba a la casa, me descambiaba, iba a entrar a saludar a mi papá y lo veía arrodillado al pie de la cama, orando al Señor. Y yo decía, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser un papá como mi papá, el cual está allí, el cual está presente, el cual nos anima, el cual nos apoya, el cual nos enseña de la palabra de Dios, y cuando muchas veces nosotros lo hicimos mal, Él no fue allá donde nosotros a recriminarnos lo que habíamos hecho, sino a decirnos, hijo, tranquilo, sí la embarraste y tienes disciplina, pero el Señor te ha perdonado, yo te he perdonado, no vas a dejar de ser mi hijo por eso. Y quizás muchas veces esos pensamientos vienen a nosotros y creemos que el Señor ya no nos va a perdonar, y creemos que el Señor ya se olvidó de nosotros, nos sentimos solos y decimos, ya no hay salvación para mí, ya no hay perdón para mí. Y ese Padre misericordioso y amoroso es al cual nosotros debemos creerle cuando nos dice, tranquilo hijo, yo te he amado, yo te he perdonado, yo morí por ti en la cruz del Calvario, di mi vida para salvarte, di mi vida por ese pecado que acabas de cometer, pero no lo vuelvas a hacer. Y es precisamente lo que es vivir en la verdad. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces pecamos y nos quedamos simplemente con eso, pues ya no hay perdón para mí, ya todas las cosas se perdieron, ya no tengo solución. Cuando la palabra de Dios nos dice que Él ha perdonado cada uno de nuestros pecados. Y esa es mentira que el diablo quiere poner en nuestro corazón, debemos sacarla. Debemos abandonarla y empezar a que eso que oímos y vimos de otras personas podamos ponerlo en práctica. Por eso debemos observar con atención la vida de quienes viven conforme a la verdad, pero no para idolatrarlos ni para tenerlos en tan alta estima, sino para inspirarnos y aprender de ellos. Quizás muchas veces buscamos el consejo de personas que quizás son más jóvenes que nosotros, o personas que no tienen a Cristo en su corazón, o personas que quizás acaban de iniciar su vida en el Evangelio, y les escuchamos y decimos, bueno, lo que esa persona me diga, esa es la verdad absoluta. Y no vamos a la palabra del Señor. Y quizás no vamos al pastor, quizás no vamos a los líderes, quizás no vamos a donde esas personas que tienen gran cantidad de años en el Señor han caminado por esa palabra de verdad y han experimentado el amor del Señor. Por eso nosotros debemos fijarnos, debemos ver lo que esas personas hacen para poder imitar cada una de las cosas buenas que ellos hacen. ¿A quién estamos observando? ¿A quién estamos imitando? Quizás eso es ese modelo que nosotros queremos ser o queremos parecer es Messi, Cristiano Ronaldo, no sé, el presidente Petro, el presidente Uribe. O queremos parecernos a Marcos Witt, no sé, Marcos Barrientos.
Pues la palabra del Señor nos dice que nuestro modelo es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él debemos fijarnos. Y en Él debemos poner toda nuestra confianza. Y vivir en la verdad es actuar con coherencia. La fe no es teoría, es vida. Nuestras decisiones diarias deben reflejar la verdad que decimos creer. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo creo, yo soy cristiano y bueno, pues el Señor salvó mi vida y bueno, gracias a Dios mi matrimonio se salvó, pero en la casa es una pelea constante con la esposa. Desatendemos a los hijos. Quizás en el trabajo no somos de acuerdo a lo que decimos ser, sino que somos esas personas que son peleoneras, que no se llevan bien con sus compañeros, que a cualquier decisión que el jefe toma, rechistamos. Si nosotros decimos ser creyentes, si nosotros decimos ser hijos de Dios, debemos vivir conforme a esa verdad. Y si todavía estás teniendo alguna de estas actitudes en tu casa, en tu trabajo, te invito en este momento a que puedas cambiar tu corazón, que puedas cambiar tu mente, renovarla con la palabra del Señor y entender que esas actitudes, esas formas de actuar no son las que Dios quiere para nosotros. Pues nosotros debemos hacer el bien aunque nos hagan el mal. Pues nosotros, aunque nos den una cachetada, no debemos sacar la mano para tirar la otra, sino que poner la otra mejilla. Y muchas veces nos van a ofender. Y llegaban los doctores de la ley donde el Señor Jesucristo y le preguntaban, bueno, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor Jesucristo, pues, aún hasta 70 veces 7. Y no sé si han hecho esa operación ahí en el celular. ¿Cuánto da 70 veces 7? Pero esas 70 veces 7 son diarias. Y es precisamente lo que es vivir, lo que es andar en la palabra del Señor. Y en tercer lugar, debemos hacer o debemos vivir esa verdad. Dice allí en la parte final del versículo 9, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, este término no es si queremos. No es si queremos vivir en la verdad, no es si queremos andar en la verdad, no es si queremos aplicar lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, sino que el Señor nos dice, tienen que hacerlo. Tienen que vivir en. Porque muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué tengo que vivir en la verdad? El Señor aquí nos está diciendo, porque yo lo mando. No es porque el pastor lo diga, no es porque los líderes lo digan, no es porque... Es porque el Señor lo dice y es porque el Señor lo manda. Muchas veces nosotros somos tan desobedientes que queremos compararnos y pararnos al frente del Señor y decirle, pues yo no quiero vivir conforme a tu verdad. Yo no quiero hacer lo que tu palabra me dice y voy a hacerlo como a mí se me da la gana. Y el Señor, en su misericordia, en su amor y en su fidelidad, nos disciplina. Y muchas veces es disciplina física, muchas veces es disciplina económica y muchas veces disciplina emocional. No sé si te ha sucedido, pero a mí sí me ha sucedido. No sé si en este momento estás viviendo algo así.
No sé si en este momento tu corazón está dolido, tu corazón está indispuesto quizás con el Señor. No sé si en este momento quizás no quieres escuchar la voz del Señor, pero en esta mañana el Señor te dice, por favor, vive conforme a la verdad. Todas esas cosas que quizás te están alejando de mí, sácalas de tu corazón. Limpia tu corazón, renueva tu corazón y vive según la verdad, según la palabra del Señor. La verdad no es solo conocimiento, pues es práctica. No se trata de cuántos versículos no sabemos, sino de cuántos vivimos. No se trata de cuánto cúmulo de versículos yo me sé, o si me sé la Biblia al derecho y al revés, desde Génesis hasta Apocalipsis, y digo los versículos de cada uno con cada capítulo, y me sé las separaciones y me sé los títulos que aparecen allí. No se trata de esto, amados hermanos. Se trata de que si te sabes un solo versículo, puedas vivirlo. Puedas hacer conforme a ese versículo. Uno de los primeros versículos que entendí precisamente es unas palabras de Moisés a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Para que Dios esté conmigo donde quiera que vaya, tengo que hacer algo antes. Y siempre tomamos ese versículo para darnos ánimo y decir, bueno, el Señor va a estar conmigo. Estoy pasando por este mal rato, por esta mala situación, pero no hay problema, el Señor va a estar conmigo. Este versículo tiene unas condiciones. ¿Estoy viviendo eso? ¿O solo estoy tomando la parte final cuando dice el Señor va a estar conmigo? Qué rico que el Señor esté conmigo, ¿cierto? Pero, ¿y qué hay de mí? ¿Me estoy esforzando en vivir en la verdad del Señor? ¿Estoy siendo valiente al mostrar en mi vida esa verdad del Señor? Pues eso es lo que el Señor nos manda, a vivir en esa verdad. Abandonar cada una de las mentiras que quizás hemos aprendido durante años. Pues la fe no es teoría, sino que debemos vivir la fe. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores a vosotros mismos. Muchas veces leemos la palabra del Señor y aprendemos y la repetimos quizás como loritos. La palabra del Señor nos dice, sed hacedores de la palabra. Cumplan con las palabras que están escritas allí en la Biblia, que su vida refleje esas palabras que están escritas allí en la Biblia. Eso significa sed hacedores de la palabra del Señor. Y no solamente venir aquí los domingos, quedarse allí por 45 minutos, media hora, y cuando salimos de la iglesia ya se nos olvida qué nos enseñó el pastor. No seamos oidores olvidadizos. Yo recuerdo que tenía una profesora en el colegio que me decía, lo que pasa es que uno le dice las cosas a usted y a usted le entra por un oído y le sale por el otro. Esa profesora era mi mamá. En el colegio de la vida. Así somos muchas veces nosotros con la palabra del Señor. El Señor nos dice, mira, lo que tienes que hacer es esto, la solución a tu problema es esto, pero no, me entra por un oído, me sale por el otro y yo voy a buscar otra solución, quizás en otro lugar. Y después nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, pero ¿por qué en mi vida? Y se nos olvida que fuimos nosotros quienes desobedecimos al Señor.
quienes no vivimos conforme a la verdad. Cuando Él nos ha dicho, sed hacedores de la palabra, y no solamente la oigan por oírla. Porque cada vez que nosotros simplemente oímos y no atendemos a esa palabra, pues nos estamos engañando a nosotros mismos. Es lo que dice el versículo, es lo que dice la palabra del Señor. Y yo creo esto. ¿Tú lo crees? Y es muy importante también darle o hacer hincapié en esa parte final del versículo 9 de allí de Filipenses, porque Dios nos da una promesa en ese versículo. La paz de Dios estará con nosotros. Quizás en este mundo donde vivimos con afanes, donde vivimos con ansiedad, donde vivimos con tantas cosas que suceden a diario, pues hoy, esta mañana, muchas personas yo veía por ahí por la ventana, salían despavoridas y estaban por allí en la calle. Quizás muchos testimonios que también me contaron, personas que tomaron malas decisiones y hicieron locuras. La paz de Dios estará con nosotros. Y es en todo, amados. No es en algunas cosas o no es en las cosas pequeñas en lo que yo puedo controlar, sino también es en lo que no puedo controlar. En esos problemas que son más grandes que yo. En ese gigante que está allí como Goliat y es más grande que nosotros por más de 4 veces. Y el Señor está con nosotros y nos dice, la paz de Dios está contigo. Mi paz está contigo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Por eso, amados, debemos vivir conforme a esta verdad. Ese es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. No solamente para pastores, para líderes, misioneros, sino que es el camino de cada hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Ese es el llamado que Dios nos hace, a vivir conforme a la verdad. Aprende, recibe, escucha, observa, pero haz, vive. Y entonces el Dios estará contigo, estará conmigo, no como un espectador lejano, sino como nuestro compañero, el cual siempre está allí al lado de nosotros, el cual es nuestra guía, el cual es nuestra fuerza, el cual es nuestro brazo eterno. ¿Estás dispuesto hoy a vivir conforme a la verdad, amada Iglesia Alianza a la Soledad? No se escuchó, pero yo quiero creer que en su corazón dijeron que sí. Haz un compromiso, pero no por emociones, no por sentimientos, no porque tu mente quizás te está allí, quizás carcomiendo ahora en este momento, sino porque Dios te ha convencido de esto, porque la palabra del Señor te ha convencido de esto. Y haz que tu vida se convierta en un testimonio vivo de que la verdad de Dios sigue transformando corazones. Amén. Puestos en pie, mis amados. Demos gracias al Señor por esta maravillosa palabra. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es quien nos enseña, quien habla a nuestros corazones, Señor, y nos dice en qué estamos fallando. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella. Porque vemos por ella misma que es verdad. Que las palabras que están escritas allí son verdad. Que no nos van a lastimar, que no nos van a mentir. Que podemos confiar en ellas.
Gracias, Señor, porque somos enseñados por cada una de esas palabras que allí están. Porque podemos ver que te necesitamos aún más. Porque podemos ver que quizás nuestro camino no es el de la verdad. Pero en este momento, Señor, te pedimos que seas tú enderezando nuestro camino. Que seas tú volviéndonos a nuestro camino. A tu camino, Señor, el de la verdad. Deseamos, Señor, obedecerte, deseamos ser fieles a tu palabra, Señor, porque queremos ser buenos hijos tuyos. Queremos, Señor, ser hijos obedientes. Queremos que tu palabra gobierne en nuestros corazones, Señor, y no que vivamos por emociones y sentimientos. Queremos que tu palabra sea esa verdad absoluta en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Y sabemos, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor, que en medio de este mundo, de su afán, de las aflicciones, del dolor, de los sentimientos, Señor, tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y eres tú quien bendice nuestra vida. Y eres tú, Señor, quien pelea por nosotros. Eres tú, Señor, nuestro castillo fuerte. Eres tú, Señor, nuestro protector. Eres tú, Señor, nuestra guía, nuestro sostén. Y por eso, Señor, te pedimos que nos hagas vivir conforme a tu verdad. Por eso alabamos tu nombre, Señor, y te bendecimos, porque eres fiel. Para siempre es tu misericordia con nosotros. Amén.